Tlatelolco. Hey, soy Havana. Hoy te voy a contar algunas historias paranormales y bueno, las voy a estar narrando en primera persona para que tú entiendas mejor. La primera historia nos la manda Sulfuro, que por aquí te voy a dejar sus redes, y se llama Tlatelolco. Cuando estaba en la preparatoria me tocó hacer mis prácticas y justo me tocó trabajar por Tlatelolco. Mi oficina estaba cerca de la Plaza de las Tres Culturas y mi empresa era de construcción. Ese día un amigo, Manuel, y yo nos tocó quedarnos hasta tarde. No era nada raro, ya que en el trabajo a veces así pasaba. Teníamos que quedarnos hasta muy tarde y cuando era así, pues preferíamos mejor quedarnos adentro del edificio. No tenía caso volver a casa ya de madrugada. Bueno, eran aproximadamente las 10 de la noche ese día. Todo estaba tranquilo, como siempre. Yo me encontraba doblando algunos planos y Manuel estaba en su computadora haciendo los proyectos. Repito, todo estaba normal. De repente se escuchó un golpe muy fuerte en el baño. El baño estaba a mis espaldas. Manuel y yo por instinto volteamos y empezamos a ver cómo la perilla del baño empezó a girar, como cuando alguien la quiere abrir desde adentro. Pero fue muy raro. De repente la puerta se abrió y Manuel y yo decidimos ir a ver qué era lo que estaba pasando. Quizás había alguien y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Pero cuando íbamos a llegar al baño, cuando estábamos muy cerca, se empezó a escuchar una multitud de pasos en las escaleras. Era impresionante, eran demasiados pasos, corriendo frenéticamente como si estuvieran huyendo de algo. Y nosotros nos alarmamos, pues pensamos que tal vez era un incendio o una emergencia, que algo estaba pasando. Así que por instinto también corrimos hacia las escaleras. Pero cuando abrimos la puerta no había nadie. Las luces de ahí eran automáticas. Así que al abrir la puerta, la única puerta que se iluminó fue la de nosotros. No había nada, no había nadie. Todo estaba en absoluto silencio, en absoluta oscuridad. Claramente nosotros decidimos ya no volver a quedarnos ahí. Te veo. Mi familia y yo vivimos en un departamento. Es un departamento muy lindo, muy cómodo. Es de un solo piso, pero tiene una terraza, nuestros 3 cuartos, la sala, el comedor. ¿Sabes? No necesitaba nada más y la pasaba muy bien ahí, o al menos eso era lo que yo creía. Un día mi familia y yo salimos de vacaciones. Fuimos a la playa y la verdad es que me la pasé muy bien. Tengo muchos buenos recuerdos de ese viaje. Pero bueno, al volver ya era muy tarde. Recuerdo que eran entre las 9 o 10 de la noche y yo ya venía muy cansada. Había sido un viaje muy largo, muy pesado y lo único que quería era acostarme en mi cama. Así que llegando bajé mis 2 maletas y subí casi corriendo al cuarto, bueno, al departamento. Al entrar prendí la luz de la sala, ya que estaba todo oscuro, pues no había habido nadie ahí en varios días. La luz solamente iluminaba una parte del cuarto de mis papás, de mi cuarto y la sala. Solamente era para que hubiera un poco de luz. Bajé mis 2 maletas, pero al momento de bajarlas sentí una mirada penetrante y un escalofrío. Alcé un poco la vista y lo que vi, todavía no sé qué es lo que pasó. Era un niño de 3 años, pequeño, su piel era blanca, su cabello totalmente negro y tenía un corte como de honguito, como los que usaban antes. Me quedé petrificada, no sabía qué hacer, me entró una desesperación horrible, empecé a llorar, no sabía qué estaba pasando en ese momento. Entró mi familia con las demás maletas y al verme así, en ese estado, llorando, petrificada, muerta de miedo, mi mamá me preguntó qué era lo que tenía. Yo solo le quise explicar que había un niño en su cuarto, que yo lo vi, que estaba como escondiéndose, que era un niño pequeño, pero no me creyeron. Me dijeron que estaba tal vez muy cansada, que necesitaba dormir, pero que eso no había sido cierto. Yo me quedé con la duda y a los pocos días en mi terraza se empezó a escuchar cómo botaba una pelota, cómo eran unos pasitos de niño, risas e incluso cómo mi perro estaba jugando con alguien y quedó un error, ¿sabes?
ese ruido que hacen con guitarristas cuando tocan el azulejo. Se escuchaba, y no solo lo escuchaba yo, lo escucharon todos, porque salieron a revisar la terraza, pensando que tal vez alguien se metió y que podía pasar algo, pero cuando salieron no había nadie. El terreno estaba jugando y no había nada, ni pelota. Yo les insistía en que había un niño, que yo lo había visto, que algo estaba pasando, pero siguieron sin creerme. Lo más curioso de esto es que un día mi mamá salió y cuando ya regresaba a la casa venía en un taxi. Al llegar, el taxista le dijo: ¿a poco usted vive en esa casa? Para mi mamá le dio curiosidad y le dijo: sí. ¿Por qué? El taxista le comentó que ya tenía mucho tiempo que no iba por esos rumbos, porque hace tiempo él tenía unos familiares que vivían ahí. Era una pareja joven, pero todo el tiempo se la pasaban peleando. Y sí, ellos tenían un niño pequeño, pero ocupaban tanto su energía en estar peleando, en estar diciendo quién tiene la culpa, quién hizo esto, quién hizo lo otro, que no cuidaban al niño, siempre lo dejaban solo, nadie le ponía atención. Y uno de esos días donde su prioridad era estar peleando y discutiendo por ver quién tenía más culpa, dejaron al niño brincando solo en la cama mientras comía caramelos de mantequilla. Nadie lo estaba supervisando, estaba saltando solito. Y pasó la tragedia. El niño se ahogó con un caramelo mientras brincaba. Cuando ellos se dieron cuenta, era demasiado tarde, ya que estaban más preocupados por echarse culpas que por prestarle atención a su hijo. Bajaron corriendo, quisieron salvar al niño, y en ese tiempo pues nadie tenía celular, era muy difícil, no había la tecnología que tenemos hoy. Nadie los pudo ayudar. El niño se murió solo, esperando que sus papás fueran a verlo, pero nadie llegó. Yo todavía pienso que ese es el niño que está en mi casa. Todo comenzó un día de marzo. Fuimos a un tianguis que estaba cerca de la que fue mi casa gran parte de mi infancia. Compramos varias cosas que nos podían ser útiles. Al llegar a casa, revisando nuestras compras, vimos que había un espejo que nadie recordaba haber comprado, pero ese día compramos tantas cosas que la verdad, pues no era nada raro que se hubiera colado. En fin, todo siguió transcurriendo normal, hasta la madrugada de esa noche que todo cambió. Yo bajé de la habitación para buscar un poco de agua. Para eso tenía que pasar por la sala. Y al pasar por ahí, vi que el espejo ya no estaba dentro de las bolsas, como nosotros lo habíamos dejado guardado. Estaba perfectamente acomodado en el sillón, pero no hice mucho caso y continué mi camino. Al volver a mi habitación, sentí un miedo incontrolable. Al pasar delante de ese espejo, vi una figura sombría, alta, amenazante, con unos ojos brillantes que no dejaban de mirarme de una manera que te penetraba el alma. Me giré rápidamente para ver qué era lo que estaba viendo, pero no había nada, y al volver a ver al espejo, solo estaba mi rostro pálido, asustado, desencajado. Intenté calmarme y pensé que al estar medio dormido, solo había sido mi imaginación que me estaba jugando una mala broma, pero aún así no podía dejar de sentir esa mirada fija sobre mí. Todo empeoró poco a poco. Primero las sombras por la casa pasaban rápido, como si se burlaran de ti. Después, los pasos por la madrugada. Los escuchabas pasar por toda la casa. Nos sentíamos observados todo el tiempo y había noches que la temperatura bajaba tanto en toda la casa que sentías que estabas en un congelador. Y aunque todos lo queríamos negar, terminamos por mudarnos. En la nueva casa creímos que todo había terminado, pero no podíamos estar más equivocados. El dichoso espejo quedó colocado en un pasillo que daba a las habitaciones frente al comedor. Ahí siempre estaba frío y el ambiente era muy pesado, el aire tenso. Sentías que lo podías cortar con un cuchillo y aún así no pensamos en lo paranormal. A los pocos días, lo que habíamos vivido en la casa anterior se hizo presente en esta nueva. Las sombras, los pasos, los ruidos, pero esta vez había algo diferente. El espejo salía una clase de humo denso. Era como estar dentro de una cámara de refrigeración y solo se manifestaba en las madrugadas y no siempre se dejaba ver. Algunas veces mientras dormíamos podíamos sentir y escuchar cuando alguien entraba a nuestra habitación y quería acostarse a nuestro lado.
Todos en la casa empezamos a sufrir parálisis del sueño, y en ellas veíamos sombras y escuchábamos esos susurros poco audibles a los que no les entendías nada. Pero una noche, esos susurros se convirtieron en un aquí me quedaré para siempre. Ya no aguantábamos más. La casa se sentía muy pesada y nosotros cada día estábamos más débiles. Estar dentro de la casa era muy cansado, pero cuando salíamos a la calle estábamos completamente bien, teníamos energía, no teníamos miedo y ya no estábamos débiles. Una buena noche, tomé ese maldito espejo y me lo llevé muy lejos. No le dije a nadie, pero muy dentro de mí sabía que el problema era el espejo. Después de eso, parte de las cosas se calmaron, pero al parecer lo que estaba dentro del espejo se quedó ahí, ya que algunas cosas siguieron pasando. Al poco tiempo nos volvimos a mudar y todo se calmó, todo dejó de pasar. A veces paso de nuevo por esa colonia, se me hace raro, porque nadie dura en esa casa más de 3 meses. Siempre tiene un letrero de se renta. Y yo sé que eso sigue ahí. Yo sé que sigue esperando que regresemos. Tenía 16 años cuando pasó esto. Recuerdo que en ese tiempo me gustaba mucho comer cheesecake de zarzamora. Bueno, ahora también, pero ya no es igual. Mi cuarto en ese momento era de madera. Me acuerdo que me gustaba mucho estar ahí. Y en la entrada había una tele análoga de esas de cajón, enormes. Creo que ahora ya no las hay. Ese día me había comprado un cheesecake, pero como solo fue una rebanada me lo dieron en un domo de plástico, transparente. Yo dejé el domo encima de la tele y la verdad es que se me olvidó tirarlo. Lo tuve ahí por 3 días seguidos y pues no había pasado nada, no se había caído. Hasta ese momento yo no sabía lo que eran las parálisis del sueño y la verdad es que hubiera querido sentir sin saberlo. Recuerdo que empecé a sentirme muy pesada, no me podía mover, me empezó a dar un miedo inexplicable, quería gritar, quería despertarme, pero no podía. En ese momento desperté dentro de mi sueño, pero no podía hablar. Vi cómo se abrió la puerta de mi cuarto, vi una sombra que pasó corriendo y se fue hasta la esquina del cuarto. En ese momento vi que se cayó el domo en mi sueño. Y esa sombra era larga, era un hombre, nunca le pude ver la cara, pero estaba escondido en la esquina mirándome. Yo no sé cómo fue que agarré fuerzas y pude despertar. Cuando desperté, el domo estaba en el piso, justo como pasó en mi sueño. Me desperté gritando, estaba muerta de miedo. Mi familia fue a auxiliarme, pero esa cosa jamás se fue de mi lado. Lo siento en las noches. No sé qué es lo que es, ni por qué me sigue, pero quisiera que me dejara en paz.